Hola, linda tarde. Dijo Eduardo Galeano que él había escuchado que el mundo estaba hecho de átomos, pero que él llegó a la conclusión de que no, de que el mundo estaba hecho de historias y que es a través de las historias, de las vidas de otras personas que uno va construyendo su propia vida. Bueno, hoy voy a contar tres historias cortitas. La primera es de una mujer, una narradora, que, que trabajaba en un asilo, en una residencia de ancianos, y ella, su trabajo ahí era contar cuentos, utilizaba la técnica del cuento inconcluso, no les contaba el final, y bueno, llega el primer día, les cuenta un cuento, y al otro día llega, y ya estaban todos esperando cómo acaba el cuento, bien emocionados. Y bueno, al pasar 3 meses la llaman a dirección por una queja y ya no sabía qué onda porque pues ella los veía muy fidelizados a los residentes, muy emocionados, muy contentos con los cuentos. Y le dice la directora, sucede que hace 3 meses que llegaste, que no muere nadie. ¡Qué bien! ¡Qué mal! Dice la directora, somos una residencia municipal y necesitamos las plazas. Y pues la despidieron, pero ahí la mujer comprendió que esto de los cuentos, esto de contar, esto de las historias es para vivir. Pues claro, ¿cómo te mueres sin saber cómo termina un cuento? Y si al otro día te cuentan otro inconcluso, pues no te mueres. La segunda historia eh, se desarrolla en Siria, en los tiempos del dictador Stalin. Stalin, como todos los otros dictadores, utilizó el imperio del miedo para someter y creó unos campos de exterminio llamados los Gulag, donde todas las personas que no pensaban como él, pues eran condenados ahí a trabajos forzados, con muy poca alimentación, una sola ración al día, muy pequeña. Los barracones donde pasaban la noche, pues, helados, fríos, húmedos. Y, y bueno, cuentan que al caer ya la noche sonaba una sirena anunciando el toque de queda para que todas las personas hacinadas en esos gulag se fueran a pasar la noche. Y una mujer en ese momento se sentaba en una litera y empezaba a decir, había una vez. Y en el momento que el cuento duraba, todos los habitantes de aquel gulag tenían la certeza de que otros mundos eran posibles, unos mundos más habitables que vivían a través de los labios de la narradora. Y bueno, un día esta narradora enfermó y entre todos hacían la parte del trabajo que a ella le correspondía y le daban parte de su escasa comida, porque estaban convencidos que de la pervivencia, de los cuentos, de la literatura, de la cultura, de todo eso que nos recortan impunemente, dependía su vida, dependía que mantuvieran la esperanza, que conservaran la vida. Sin duda, los habitantes del Gulag habían comprendido lo mismo que los habitantes del asilo de ancianos, que esto de los cuentos es para vivir. Y lo mismo que decía Galeano, que el mundo está hecho, construido a base de historias. La tercera historia es de Carmen. Carmen, mi abuela, que me contaba muchos cuentos también. Carmen no supo leer ni escribir. Ay, sin embargo, tenía una emoción más que justa. Sabía con una maestría dónde poner una coma, un punto y coma, un punto suspensivo. Me tenía, bueno, cautiva de sus historias. Me contaba casi generalmente esos cuentos tradicionales,
Los tradicionales, los que, bueno, se dicen tradicionales porque perviven en variantes y son diferentes según los labios que los cuenten, porque cada persona le pone su alma, su pálpito, su sello personal. Y bueno, estos cuentos tratan de un personaje que tiene un conflicto y que se pone en camino y en el camino se encuentra con el otro o con los otros y en ese encuentro logra resolver su conflicto y regresa al lugar de donde había salido, pues convertido en alguien más crecido, más hecho por todo lo que aprendió en el encuentro. Ahí queda muy claro el sentido de lo colectivo, cómo se van tejiendo esas redes de apoyo y tú gracias al otro, al encuentro, pues adquieres nuevas herramientas, resuelves conflictos y esto de lo colectivo fue lo que nos ayudó a perpetuarnos en la cadena evolutiva junto a otros mamíferos más grandes o más fuertes. Y bueno, a veces los cuentos no hablan de la realidad, pero hablan de la verdad. El dragón no existe en la realidad, pero existe en la verdad. Lo que existe es ese poder devastador del fuego. También me contaba mi abuela, no los cuentos tradicionales, sino historias de ella, de su niñez, con sus hijos, en un día de compras. Y estas historias fueron ayudándome a construir pues un lugar seguro, cierro comillas, un lugar como una casa de palabras en la que yo me sentía escuchada, amada, cuidada. Una vez escuché un cuento, pero no sé el autor, de una niña que siempre estaba viendo la televisión. Los papás le proponían otro tipo de actividades, dibujar, regar macetas, etcétera, cocinar, pero ella solo quería ver la televisión. Y un día la niña encendió la televisión y no jaló. No, estaba la niña, bueno, porque iba a empezar su programa favorito. ¡Papá! La tele no funciona. Y bueno, el papá corriendo. Traía el desarmador y trajo otra antena. Y la niña, desesperada, no podía controlar esa ansiedad de que su programa se le estaba pasando. La mamá trató de hacer otras actividades con ella, pero la niña no podía sacarse eso, la tele, el programa. Y después de que su mamá probó con varias cosas, unas hojas, hacer papiroflexia, vamos a hacer un barquito, pero nada. La mamá tomó un libro y le leyó un cuento. Y la niña empezó a calmarse y a poner atención. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡No, mamá! ¡Cuéntamelo otra vez! Y la mamá se lo contó de nuevo. La niña hizo que la mamá se lo contara una y otra vez. Y después la niña tomó el libro, se fue a su habitación, formó a sus muñecos y les contó el cuento una y otra vez. Y de pronto el papá supo lo que tenía la televisora. La televisión no había fallado, estaba desconectada. La conecta y va por su hija. Ya funciona la televisión. Pero la hija ya no quiso ver la tele, porque ese día descubrió el fantástico mundo de los cuentos, el fantástico mundo de la literatura, el fantástico mundo de escuchar y el fantástico mundo de ser escuchada.
sin duda, como decía Galeano, el mundo está hecho de historias. Este es un trocito de una canción de una mujer colombiana que se llama Marta Gómez, que se llama Ale Ale. No jugaremos a la guerra, rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de la violencia, de los gritos, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la llenaremos de alegrías y de soles. Y cuando el cuento a punto esté de terminar, le inventaremos un final con más colores. Ale, ale, la vida acaba de empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 historias y contar que hoy más que nunca de un cuento precisa el mundo.